Una historia que provoca es literatura y un escritor que no juzga a sus personajes es un escritor auténtico. Hoy quiero platicarles de una novela que nació a partir de un evento real y cuando terminé de leerla, tuve la necesidad de volver a leerla para poder distanciarme emocionalmente de los personajes y poner atención a lo demás. La forma como está escrita me provocó tanto que pasé por alto el valor de la prosa y la música, que también es protagonista. ¿Empezamos? La Tierra Fría del Desconsuelo, del escritor mexicano Juan Francisco Hernández, es una novela corta que no escandaliza, pero nos golpea. No busca la tristeza inmediata, sino que construye una atmósfera de abandono tan silenciosa que nos lleva a estar con los personajes casi por instinto. ¿Recuerdan cuando les platiqué de un viejo que leía novelas de amor? Pues a este viejo que leía novelas para llorar a mares le hubiera encantado La Tierra Fría del Desconsuelo. Les platico. Rowan, nuestro protagonista de 19 años, es un joven al que le tocó crecer en una familia rota, con un padrastro abusivo y una madre que no es precisamente la madre del año porque no lo protege ni defiende del maltrato de su esposo. Este esposo trabajó durante muchos años en una base militar y es precisamente en una fiesta en esta base militar que Rowan conoce a Candy, una joven de 17 años tan dulce como su nombre. Poco después, tienen una hermosa bebé que se llama Lucy y viven en casa de los padres de Rowan. Un día, este joven recibe suficiente dinero en condiciones que no voy a mencionar y compra un camper con la intención de independizarse. El espacio en el camper es mínimo. Tiene una cocineta con fregadero y nevera, una litera plegable y un pequeño armario. Finalmente, son dos adolescentes ilusionados con la idea de ser padres en un camper que consideran un lugar perfecto para vivir en lo que llegan a ese lugar con el que sueñan. Por primera vez tienen algo propio y la sensación de libertad les hace pensar que pueden salir adelante. A esta novela no le falta ni le sobra. No hay párrafos que necesiten releerse, ni emociones complejas o personajes misteriosos. De hecho, el único adorno que encontramos es cuando Candy compra pintura y papel tapiz y decora la furgoneta con colores estridentes, remolinos, flores y formas geométricas, creando una atmósfera casi caleidoscópica. Candy perdió a su madre cuando era muy chica y el camper le recuerda su infancia, cuando ella y sus primas construían casitas con ramas y se metían para sentarse a escuchar el sonido de la lluvia y la naturaleza. La primera canción que suena en la radio cuando inician este viaje, Riders on the Storm, de la banda de rock estadounidense The Doors, es el escenario perfecto para visualizar a dos jóvenes como jinetes en una tormenta que, durante una noche de felicidad, le cantan a Lucy Imagine, de John Lennon. Percibimos el deseo de pertenecer, imaginando que no hay paraíso para que tampoco exista un infierno. La añoranza que sentimos, junto con la ansiedad de imaginar a estos jóvenes arrojándose al vacío sin ningún respaldo, nos genera una sensación de orfandad muy profunda. La magia de esta novela reside aquí. Sentimos la urgencia de acompañar a Rowan, a Candy y a Lucy porque finalmente son niños jugando a ser adultos. Y cuando la radio toca A Piece of My Heart de Janis Joplin, sabemos que más temprano que tarde esta novela va a rompernos el corazón. La ambientación musical cierra con una canción de Cat Stevens, Oh Very Young. Entonces descubrimos la importancia del nombre, Lucy, e imaginamos a una chica de ojos caleidoscópicos, con flores de celofán amarillas bailando descalza sobre la tierra, una tierra tan fría que nos plantea la posibilidad de que el infierno no sea un lugar ardiente. Cito: el descenso de la temperatura era evidente. El frío se filtraba a través de sus ropas hasta llegar a sus huesos. Rowan sentía que se le congelaba la sangre. Puso la furgoneta en marcha y encendió un momento la calefacción. La helada se prolongó hasta la madrugada. Candy y Rowan temblaban y la piel de Lucy, a pesar de estar bien cubierta, se sentía helada.
se le vino de golpe una profunda sensación de amor y de culpa. Esta es una historia de posibilidades, oportunidades y expectativas rotas, enmarcada por el abandono y la desolación. Juan Francisco Hernández escribió esta novela como una catarsis en un momento muy difícil de su vida. Reside en Bélgica desde el 2009, un país donde el invierno se alarga y la desolación se vuelve un paisaje. Allá construyó una sólida carrera como profesor. Su mirada fotográfica se nota en cada escena. Todo está plasmado como una imagen detenida, cargada de emoción. La Tierra Fría del Desconsuelo es un título perfecto para esta obra que fue publicada a finales del 2025 por la editorial española La Huerta Grande. Si quieren leerla en papel, pídanla directamente en la página de la editorial o hagan como yo y lean la versión electrónica. Va mi trivia. Novela de un reconocido periodista mexicano que no solo nos divierte, también nos hace reflexionar sobre quién engaña a quién. Les doy una pista. Nos cuenta la historia de un estafador italiano en México en los años 50. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dejen sus comentarios y ayúdenme compartiendo el canal para que sigamos sumando. Ahora díganme, ¿están leyendo a algún autor contemporáneo? Yo soy Inés Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias, los abrazo.